buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Gracias a quienes nos están sintonizando por el 1150 de la AM, a quienes por supuesto también nos miran en su televisor por medio de Albavisión y a quienes en las redes sociales nos están compartiendo. Recuerde, si aún no lo hace, búsquenos como Acústica Informa, Acústica Noticias. Son las dos maneras en las que va a poder encontrarnos en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy tenemos dos invitados muy interesantes con quienes vamos a platicar, con quienes por razones horarias, porque uno se encuentra en España y el otro se encuentra en Mazatlán, tuvimos que hacer el enlace pregrabado, que estamos de esta manera así haciéndolo. Les voy a presentar, los invitados son el doctor Sergio Roberto Márquez y el coordinador del simposio número 14 internacional del mango ahí en Mazatlán, y por supuesto también a un viejo conocido ya, Francisco Ceba, quien es el experto en mango mexicano y expositor en el simposio. Vamos a platicar con ellos acerca de los resultados que se tuvieron en este simposio y la importancia que tiene la producción de mango mexicano a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Vamos con ellos. Como ya lo anunciaba yo en el estudio, contamos con la presencia del doctor Sergio Roberto Márquez, quien es el coordinador del Simposio Internacional del Mango, llevado a cabo en pasados días en el municipio, en el municipio, en el espacio ahí en Mazatlán, Sinaloa. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poquito de los resultados que se han tenido, que se han podido recabar a lo largo de haber ya concluido con el simposio. Sí, ese simposio, ese 14º Simposio Internacional de Mango, en el cual te agradezco mucho que hayamos hecho la cobertura pre-simposio, pues quiero decirle a nuestros queridos amigos que nos escuchan y que nos ven en tu muy prestigiado programa, que fue un verdadero éxito. Tuvimos más de 400 asistentes de todos los países de los 5 continentes. Tuvimos aquí gente, tuvimos a los científicos más importantes de mango del mundo, tuvimos una gran cantidad de agricultores, especialmente provenientes de Sinaloa, aunque tuvimos agricultores de mango de varias partes del país. Tuvimos también una gran cantidad de estudiantes que principalmente provinieron de la Universidad Autónoma Chapingo, que como tú sabes, organizamos este simposio con la Universidad Autónoma de Chapingo y con la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas. Correcto, Sergio, me da muchísimo gusto lo que me cuentas, esta parte en donde el simposio ha sido un éxito rotundo y completo. Se incorpora con nosotros Francisco Ceba, quien es parte también importante y quien estuvo dentro de esta edición número 14 en el simposio. Francisco, bienvenido y muchas gracias por, por propiciar estos espacios. Hablaba con el doctor Sergio el tema tan importante que es y que ha sido, y el honor que nos han brindado a Amanecer Campirano para haber hecho promoción antes del simposio y ahora que ustedes vengan aquí a platicarnos cómo les fue. Por ello, Francisco, me gustaría que nos apoyaras y puedes prender tu cámara y que nos contaras un poquito acerca de cómo lo viviste tú del lado así también de la organización, pero como expositor. Hola María Fernanda, Hola, hola. hola Sergio, buenas tardes. Perdonad el retraso, pero aunque parezca increíble, estoy teniendo problemas con internet. Se ha caído hoy la línea Movistar aquí en España y estoy en Barcelona y nos hemos quedado sin internet muchas personas. O sea, después del apagón que tuvimos, ahora empieza el internet. No sé qué está pasando, pero como hay unos escándalos políticos muy grandes hoy que han dimitido varias personas, igual. Igual afecta también a las líneas de internet y estoy... Pero bueno, parece ser que ahora creo que tengo internet. Voy a ver si me puedo conectar con vídeo, con imagen. Espero que...
Correcto, si no, para priorizar tu audio, Francisco, pues preferiríamos que nos contaras, ya que haces el maravilloso esfuerzo de poder conectarte, ustedes lo saben, en público, es un poco complicado cuando estamos todos en distintos espacios, el doctor Márquez tampoco está en Ciudad de México, pero estas conexiones ayudan mucho siempre a que podamos nosotros pues poder contar con información precisa, poder contar con la información de primera mano de quienes las han vivido. Por ahí ya vemos a Francisco. Esperemos que vaya mejorando un poco la conexión y que poco a poco las cosas por allá en España se vayan transitando. Retomando un poquito, Francisco, cuéntanos tu experiencia al cerrar la edición número 14 del simposio de Mango, del Simposio Internacional de Mango. Hola. Seguimos teniendo ahí problemas con el audio. Si quieres, Francisco, nos sin cámara para que podamos propiciar mejor el audio porque se oía bien hace ratito, entonces preferiríamos. Yo diría inolvidable porque ha sido un evento con muchísima calidad. Ahora me oís mejor. Sí está siendo complicado conectarnos contigo, Francisco. Sí, ¿me escucha María Fernanda? Ahí ya te estamos escuchando. Fernanda. Ahí te oímos un poco mejor. A ver si me escuchan. Muy bien, perfecto. Pues con mucho gusto os cuento mi experiencia, ya que así me escucháis bien. A ver, el 14º Simposio Internacional es una experiencia increíble, muy enriquecedora y también muy constructiva, porque nos ha permitido especialmente pues conocer, ¿verdad?, mucho mejor la industria del mango a nivel mundial, componentes de los 5 continentes, y yo diría con un nivel de conocimientos técnicos y sectoriales muy importantes. No podemos olvidar que en este tipo de eventos siempre se suelen hacer, pues, suele haber un nivel de conferencias muy técnicas, dado que es un simposio de carácter mundial. Pero en esta ocasión hubo un foro de productores organizado por EMETS y con el patrocinio de la National Mango Board, y también un foro de comercialización que yo tuve el orgullo y la satisfacción de dirigir, que tuvo un enorme éxito, ¿no? Porque tener a 450 personas asistiendo a este evento, entre las cuales estaban investigadores, productores, empacadores, doctores en agronomía, alumnos de ingeniería, creo que no es fácil. Y enriqueció mucho este evento que desde luego pues yo creo que ha marcado un antes y un después en la industria del mango de México. Correcto, Francisco. Doctor Sergio, en el tema o en la parte de cómo lo ha vivido, nos contaba la primera vez que lo entrevistamos o las veces anteriores en la que lo hemos entrevistado, en que era la primera vez que se llevaba a cabo en territorio mexicano. ¿Cuál ha sido, pues, el balance de haberlo realizado en México? Yo creo que ha sido un balance muy positivo, porque veíamos este evento como una oportunidad de acercar el conocimiento último que tenemos generado en el mundo a nuestros productores. Y eso lo logramos. Tuvimos aquí, como ya lo platicó Francisco, un foro exclusivamente dedicado a productores, en el cual muchos de los más destacados científicos que nos visitaron explicaron de manera más coloquial, más cercana a los problemas de los productores, temas muy, pero muy interesantes de ellos. Como ya también lo dijo Francisco, fue muy importante que los productores escucharan también ese foro tan interesante de comercialización que Francisco encabezó. Y pues tuvimos también
ya en la parte de las charlas científicas, pues también pues una asistencia muy grande de productores, de estudiantes, y eso enriqueció mucho lo que queda de esos conocimientos hacia los productores y hacia los próximos. Esperemos que sean los próximos productores y los próximos técnicos los alumnos que asistieron a este simposio. Entonces yo creo que es un balance muy positivo, porque pues no sé cuándo nos vamos a volver a traer este evento. Que por cierto, te comento que el próximo simposio, el 15º Simposio Internacional de Mango, que se decidió también ahí en una reunión que tuvimos los miembros de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, se decidió que ese 15º Simposio Internacional de Mango sea en el 2028 y sea en la India, que es el país que tiene la mayor producción de mango en el mundo. Las fechas de cuándo será este simposio exactas se las daremos a ustedes, si tú nos lo permites, a través de tu muy prestigiado programa, tan pronto las tengamos disponibles, mi estimada María Fernanda. Correcto, pues ya aquí ya nos diste, Sergio, una primera primicia que es pues dónde se va a llevar a cabo ahora sí que los primeros 15 años de este simposio, la importancia para todos aquellos que sepan como el tema de dónde estamos ubicados en la producción de mango y que bueno, ahí hay mucho de qué hablar. Me gustaría un poco, Sergio, que nos dijeras cuáles han sido, si es que se ha recuperado ya, porque entendemos que un evento tan importante, pues está recopilando todas las conclusiones, tarda en hacerlo y nosotros estamos muy cercanos a la fecha de término. Por ello, preguntarte algunas conclusiones relevantes que se resaltaron dentro del simposio, dentro del sector del mango, porque si bien es un producto muy importante para México, es un producto importante de manera global. Así es. Tal y como ese simposio, como ya te había platicado María Fernanda, es un simposio que está alrededor de un tema central, que es el cambio climático, que para mi gusto es el mayor reto que estamos enfrentando como humanidad. Entonces, en muchas de las ponencias se destacó que este cambio climático no solamente está impactando a México, sino está impactando a muchas regiones del mundo. Podemos empezar a decir que todavía estamos entendiendo el cómo este proceso está afectando a la producción de mango y podemos indicar que tenemos todavía un largo camino para que poder diseñar estrategias que nos puedan proteger este fenómeno tan complicado que estamos viviendo todos. Es como una primera cuestión. Como una segunda cuestión que podemos decir de este simposio, que sería importante, es que existe una gran preocupación también de muchos científicos por poder no solamente ver los efectos de este cambio climático sobre la parte de producción, sino también estamos teniendo problemas muy serios por el surgimiento de nuevas plagas, de nuevas enfermedades y que a veces nos están también atacando, y también estamos trabajando activamente en investigación para poder determinar cuáles son las mejores formas para poder combatir estas plagas y estas enfermedades en nuestros nuevos ambientes. También es una tercera cuestión importante, es que estamos todavía en el proceso de mejoramiento genético para crear las nuevas variedades de mango que puedan aguantar este cambio climático. Hemos visto en este simposio que hay importantes avances en este campo, pero todavía estamos viendo que tenemos un gran tramo por trabajar por los investigadores que estamos en esta parte, mi estimada María Fernanda. Correcto, Sergio. Antes de seguirme con Francisco y aprovechando, vamos a un corte comercial y regresamos para seguir platicando acerca de la 40ª edición que se hizo del Simposio Internacional de Mango que se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa. Vamos a un corte y volvemos. Es turno de irnos a un corte comercial y regresamos aquí a Amanecer Campirano. Estamos de vuelta para la segunda parte de la entrevista que estamos platicando con el doctor Sergio Roberto Márquez, quien es el coordinador del Simposio Internacional de Mango aquí en Mazatlán, y con Francisco Ceba, quien es experto del mango mexicano. Vamos a seguir platicando con ellos acerca de este importante tema.
Estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano, con el gusto de siempre le saludo, le agradezco que se esté conectando con nosotros, que esté platicando con nosotros, que nos permita acompañarlos en una mañana de su día, ya sea que ya esté en el campo trabajando o a quienes están en casa o rumbo a sus trayectos, también les agradecemos mucho que nos permita ser su compañero de café. Y bueno, pues el día de hoy, como ya lo escuchaban en la parte primera de esta entrevista, estamos platicando con el doctor Sergio Márquez, quien es el coordinador de quien fue, no sé si decirlo fue o es, pero ese es el coordinador del 40º Simposio Internacional de Mango. Se llevó a cabo en Mazatlán en fechas atrás. Ya nosotros esta entrevista la hacemos mucho en sentido público de seguimiento, porque a veces vienen nuestros, pues sí, quienes organizan los eventos y ya no les damos seguimiento. Y esto le agradezco mucho a Francisco, le agradezco mucho a Sergio, que nos ayuden mucho en que pues les demos como este cierre a los eventos de manera pues así en entrevistas, porque el público podrá entender a lo mejor por razones de trabajo, por distancias, etcétera, no pudieron asistir, pero aquí pueden tener y ver en ello una opción, y todos aquellos que también se dedican como investigadores, autoridades, etcétera, a ver que es posible hacer eventos como estos con las gestiones y las estrechar los lazos suficientes. Por ello, y aprovechando que Francisco desde España y con la complicación que ahora estamos viviendo de aquel lado del mundo, Francisco, tú como agente externo que te has dedicado tantos años a platicar, a hablar, investigar y promover, además de festejar a nuestro mango mexicano, ¿cómo lo percibes en el sector del mango, este simposio que fue recibido y el puente que ha sido y que será para el 15 que se va para la India? Yo creo que este simposio lo que ha sido es... ¿Oyes? Sí, ¿me oye María Fernanda? Sí, ahí ya te oímos bien. María Fernanda. Te escuchamos. Ahora, perfecto. Bueno, me da mucho gusto. Yo creo que este simposio básicamente ha sido un evento que ha permitido la formación y capacitación de todo tipo de personas, desde técnicos a investigadores, a estudiantes y también, ¿por qué no decirlo?, a productores, ¿no? Yo creo que hemos vivido pues unos nada menos, ¿verdad?, que 3 días intensos, ¿verdad?, de formación y de mucha información. Se han compartido puntos de vista distintos, opiniones, posicionamientos. Y yo con lo que me quedo es, yo creo que con un gran mensaje de enriquecimiento, porque todos los que hemos participado, algunos como ponentes, por supuesto, pero también otros como asistentes, todos nos hemos enriquecido de conocer cómo está la industria del mango, ¿no? Yo que además conozco bien esta industria y bueno, yo en lo personal pues también estoy muy agradecido al simposio y especialmente al doctor Sergio Márquez, porque tuvieron el detalle de, bueno, pues homenajearme con un premio por mi apoyo al simposio y también por mi trayectoria dentro de la industria del mango. Y para mí fue un orgullo recibirlo, igual que otras personas de la gran talla como la doctora María Hilda Pérez Barraza, por poner algunos ejemplos, o incluso la licenciada Mirna Castro, que es la directora general de EMETS. Creo que ha sido un evento enriquecedor, muy positivo, y creo también que ha marcado a México profundamente porque ha demostrado que México tiene un alto nivel científico y con este tipo de eventos se ha demostrado que a nivel de frutas y especialmente de mango es un referente no solamente en producción y comercialización, sino también en investigación. Entonces me quedo con este mensaje. Correcto, Francisco, pues ese es maravilloso el cómo lo haces. Felicidades de verdad en este programa, desde que te hemos tenido la oportunidad de conocerte, de promover tu trabajo, pues agradecidísimos y siempre con la mirada de pensar, de que cada sector deberá de tener sus propios especialistas y ellos mismos, pues en conjunto con toda una cadena, a apoyarnos a la producción. Sergio, preguntarte en esta parte del mango, la industria de mango en nuestro país. Estamos por terminar, si se puede decir así, la temporada de mango para todos aquellos que nos gusta mucho. Estamos ya en junio.
prácticamente los mangos siguen estando en el mercado. ¿Cómo poder sensibilizar a una población en general que a lo mejor no está tan cercana como ustedes, de alguna manera como yo, al difundir los temas del sector? ¿Cómo acercar a la población a que entiendan toda o que vayan entendiendo poco a poco las dinámicas, las problemáticas, los espacios que se tienen que generar para seguir hablando del mango como producto, como cadena de producción, como una cadena de supervivencia para quienes lo producen, comercializan y difunden? Mira, en el último día del simposio, quiero decirte que hicimos una visita muy, muy buena a dos huertas de los muchos productores, que quiero aprovechar tu espacio para rendirle un homenaje a nuestros queridos productores, no solamente los de mango, sino los de todos aquellos alimentos, animales, vegetales, que hacen que podamos disfrutar tantas comidas tan deliciosas que tenemos en México. Mi eterno reconocimiento a todos nuestros amigos productores y a todos los técnicos que todos los días dejan su sudor y todo su esfuerzo en el campo. Y con respecto a esto, fíjate que una de las cosas que más me llama la atención, y desafortunadamente es algo que no solamente se vive en México, sino es algo que tenemos en muchas partes del mundo, es los precios que le estamos pagando a los productores. Por ponerte un ejemplo, nos contaban nuestros amigos productores, que los mangos que tenían ahí son mangos Kent, de los que nosotros llamamos petacones, les están pagando a ellos 3 pesos, imagínate, por cada kilo de mango. Entonces, eso es algo que es inconcebible, ¿no? Tú y yo que vamos al supermercado, pues compramos esos mangos acá. Yo los he estado viendo en algunos de los supermercados populares que manejamos, a casi 50 pesos el kilo. Yo estoy seguro que en exportación el precio a veces es todavía mayor el que se vende, y si tú tomas, vamos a suponer nada más que el precio al consumidor sea de 50 pesos el kilo, y si ese productor le están pagando 3 pesos, eso está implicando que ese productor está recibiendo un 6 o un 7% de los por cada de ganancia del precio del mango, lo cual es una cuestión inconcebible, ¿no? Normalmente, en promedio, los productores reciben el 10%, y aquí ni siquiera el 10% están manejando ahí. Entonces, yo creo que la industria del mango es muy fuerte y demás, pero la parte que tenemos que fortalecer es el cómo podemos nosotros dar un mejor precio a los productores. Y desafortunadamente, la mejor forma de hacer eso es la organización. Y como tú lo sabes, mi querida María Fernanda, organizarnos como productores es algo muy difícil. Entonces, pero es algo que tenemos que hacer, no solamente con los mangos, sino con todos los productos que tenemos en el país, organizarnos para poder, para que el precio que estamos teniendo de los mangos, de los excelentes mangos mexicanos, que son los mejores del mundo, podamos darle cada vez una mayor proporción a nuestros amigos productores. Y yo creo que esa es la parte más importante que tenemos pendiente, no solamente para el mango, sino para la mayoría de los productos agrícolas y pecuarios de México. Correcto, Sergio. Estamos casi por terminar la entrevista. Nos quedan 3 minutitos y me da muchísimo gusto también poder contar con esta información. ¿Qué espera la industria del mango, Sergio? Preguntarte, sobre todo porque pues estás como a pie en nuestro país. ¿Qué se espera en la industria del mango para los siguientes ciclos? Hay muchos retos que afrontar en el campo, y esto sí ya no me refiero únicamente al mango. Principalmente algo que el año pasado todavía tenemos nuestras dudas muchísimos, y todavía había quienes se atrevían a decirlo así, que el cambio climático había
pues lo hablaban de una manera como si fuera algo lejano. Hoy creo que se ha visto que es algo que estamos viviendo diariamente: lluvias adelantadas, lluvias atrasadas, sequías extremas, etcétera. Pues todo esto está afectando a los diversos cultivos. Por ello creo que es bien importante que nos hables acerca de cómo se pronostica por lo menos el siguiente ciclo para el mango mexicano, cómo podemos o cuáles serán los principales retos que se estarán enfrentando, y también pues justo que en estos temas como el simposio se hablen, se digan y se vayan trazando rutas, por difícil que parezca, pues sentarnos a dialogar, no solo productores, tú lo sabes, Sergio, en esto todos tendrían que estar echando manos, autoridades, productores, gobiernos, empresas, empacadoras, etcétera, y que no, y que justo espacios como el simposio tendrán que ser también donde se debatan. Por ello, pues aquí hablar un poquito acerca de ello. ¿Cómo miras que vaya a venir en los siguientes tiempos y los retos importantes para el mango? Mira, yo veo que la mayoría de las zonas productoras de mango en general están sorteando con diferentes grados de dificultad este cambio climático que tú acabas de decir que es el reto más importante. Yo, la parte más complicada que veo de producción es la parte del noroeste de nuestro país. Teóricamente ahí deberíamos de ser felices porque la mayoría de los mangos en el noroeste, en Sinaloa, en Baja California, pues tienen riego, pero las presas están secas, ¿no? Y yo estoy seguro que tú ya has reportado esa cuestión ahí. Yo creo que pronto no vamos a tener ni siquiera agua para tomar, y esto que esta es una de las cuestiones preocupantes que tenemos, especialmente para las gentes en Sinaloa, para las gentes de Sonora, que aunque no hay producción de mango, ahí tenemos una gran producción de muchos otros cultivos, y para la Baja California tenemos ahí ese reto enorme de qué hacer, ¿no? Ojalá que esta temporada de huracanes, ahora sí nos cayeran algunos huracanes que vayan para allá y que nos llenen las presas. Eso yo sería el reto más importante que tenemos, porque Sinaloa es el mayor productor de mango de México y el mayor exportador. Y si no tenemos agua, ahí pues vamos a estar, pues no en serios problemas solamente para exportación, sino pues a mí lo que más me duele no es tanto lo que exportemos, sino la vida de nuestros queridos agricultores, ¿no? Ahí se están jugando su vida, su patrimonio. Y con respecto al resto del país, pues todavía seguimos, como te había indicado, viendo el cómo podemos ir ajustando ahí, pero seguimos viendo que México, pues por tener tantos climas, por tener tantos suelos, por tener tantas regiones productoras de mango, afortunadamente vamos a poder seguir surtiendo mango para México y para el mundo, pero cada vez con mayores dificultades. Ahí sí tenemos un reto enorme que tenemos, como tú lo has dicho bien, que trabajar todos en conjunto para seguir haciendo de México el principal exportador de mango en el mundo. Correcto, Sergio, pues te agradezco al doctor Sergio Márquez, a Francisco Seba, que por cuestiones de conectividad lo hemos tenido poquito. Ya prontamente estará en el estudio con nosotros, estaremos platicando. Te esperamos por acá, Francisco. Espero que las cosas de conectividad por allá en España se vayan solucionando favorablemente para todos. Un fuerte abrazo, doctor Márquez, también infinitas gracias por apoyarnos, y que ocupen Amanecer Campirano como parte de sus medios de comunicación para difundir toda la información tan importante que traen. Y nosotros vamos al estudio y regresamos. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados por haber participado con nosotros, por haber estado en este programa de Amanecer Campirano. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco su preferencia. Ya vamos la primera mitad de nuestro programa. Les agradezco que se queden con nosotros en esta mañana del día de hoy. Y ahora es justo que nos tenemos que ir directo al tema del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Muy buenos días. Como ya lo anunciaba en el estudio, tengo aquí conmigo
a el experto Mariel Guerra, quien es especialista del CIMI, a quien le agradezco muchísimo que se encuentre con nosotros, puesto que hoy vamos a platicar acerca del Día Internacional, Mundial de la Lucha contra la Desertificación, a quien le agradezco mucho que pueda venir con nosotros a este programa, a apoyarnos a desmenuzar un poco más el tema. Muchas gracias, Mariel, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Mafe, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues bueno, primero me gustaría, porque si bien este programa nos enfocamos en un público que tiene mucho que ver con el sector primario, pero muchos otros aún el término de desertificación les puede sonar extraño. Me gustaría, Mariel, que nos apoyaras un poco en desmenuzar a qué nos referimos con desertificación. Gracias. La desertificación no es más que la degradación de los suelos, su pérdida de fertilidad a través de varias acciones. Pueden ser acciones humanas, pueden ser algunos factores naturales que contribuyen a esa degradación, pero en pocas palabras podemos definir la desertificación como la degradación de los suelos llevando a su pérdida de fertilidad. Correcto, Mariel. En el tema, este proceso del que le pasa a los suelos es por procesos, puede ser de manera natural, de alguna forma, o siempre tiene que intervenir un factor humano en la degradación. Muy bien, podemos dividir los factores que incrementan o favorecen la desertificación, lo podemos dividir en dos grupos. En factores humanos o antrópicos, para así decirlo, como la deforestación, cuando talamos los bosques, eso favorece como tal la desertificación, el sobrepastoreo, prácticas agrícolas inadecuadas, por ejemplo, el labrar la tierra de forma excesiva, por ejemplo, contribuye. La misma dinámica social de la mayor urbanización por el crecimiento poblacional, todo eso contribuye como tal a la desertificación. Y como factores naturales podemos hablar un poco del cambio climático. Ese cambio climático cambia un poco los patrones de lluvia, hace que las sequías sean más prolongadas y eso contribuye a la desertificación, ya que sucede más en regiones áridas y semiáridas. Correcto. En este proceso de la desertificación, ¿hay algunas medidas, recomendaciones que desde el sector primario, los productores y todos los actores que intervienen en estos procesos puedan contribuir a pararla, a frenarla, a combatirla? Sí, efectivamente hay ciertas medidas o prácticas que recomendamos tanto a nivel global como en México son las prácticas que se promueven. Lo primero es la reforestación, o sea, generalmente hay muchas campañas de reforestación y restauración de los suelos que son llevadas a cabo. Obviamente, prácticas agrícolas sustentables que son recomendadas, o sea, todo lo que contribuya a conservar los suelos, regenerar los suelos, contribuye a frenar la desertificación y así trabajamos desde CIMIT en la conservación de los suelos, en promover prácticas agrícolas sustentables para frenar como tal la desertificación, el uso racional del agua, por ejemplo, riegos inadecuados, el abuso o el uso irracional de los recursos hídricos contribuye también a la desertificación. Entonces, hacer un uso irracional del agua, prácticas agrícolas sustentables, reforestar, restaurar los suelos, todo eso contribuye en que podamos frenar la desertificación sin dejar de lado una concientización o educación ambiental, que la gente sepan realmente que son nuestras acciones como tal y el uso irracional de los recursos naturales que acelera la desertificación. Entonces, observando esas prácticas podremos contribuir a frenar la desertificación.
Correcto. Ahora ya hablando en nuestro contexto, que ya nos lo has bajado un poco más, ¿cuáles serían las consecuencias sociales y económicas a las que se enfrentaría nuestro país por la desertificación? Ok, hemos visto que generalmente las regiones más afectadas por la desertificación han un incremento de la pobreza, porque cuando hablamos de desertificación, su impacto directo, como decía, es la degradación de los suelos. Esa degradación del suelo contribuye a que esos suelos pierdan su fertilidad. La pérdida de fertilidad incrementa entonces la pobreza en las zonas rurales porque hay muchas comunidades que dependen directamente de la agricultura. Entonces, al no tener suelos fértiles para seguir produciendo sus alimentos, pues eso incrementa la pobreza, favoreciendo el éxodo rural, que es el movimiento de las personas de las comunidades rurales hacia las zonas urbanas. Entonces, son en lo social es lo que observo. En lo económico, evidentemente, como decía, hay menor contribución del sector primario como tal y la baja productividad de los cultivos, porque al no tener suelos fértiles, pues los rendimientos son más bajos y consecuentemente hay un impacto directo en el bolsillo del productor. Entonces, es importante visualizar eso, que cuidando más los suelos y garantizando la desertificación, vamos a tener un impacto social y económico directo. Correcto, Mariel. Las medidas ya nos has hablado un poco, pero ¿cuáles serían algunas medidas que tanto instituciones con gobiernos y productores, por supuesto, estarían acompañando para que pudieran, pues, hacer aplicar estas medidas con una conciencia clara? Exacto. Esas medidas, bueno, puedo promover directamente lo que hacemos desde CIMIT. Recomendamos prácticas de agricultura de conservación. Esas prácticas básicamente tienen tres principios o componentes fundamentales, que es el mínimo movimiento del suelo. Decíamos inicialmente que una de las cosas que hacer la desertificación es la labranza excesiva. Entonces, al reducir la labranza como tal, estamos conservando más nuestros suelos. Lo otro es la rotación de cultivos o la diversificación de cultivos de forma general. En vez de sembrar un solo cultivo, podemos diversificar más la producción, lo que hace que nuestros sistemas sean más resilientes como tal a los efectos de cambio climático, a las sequías. Entonces, en esa diversificación consideramos cultivos de diferentes perfiles, cereales, leguminosas, y eso permite como tal a que nuestro sistema sea más resiliente, mejora la rentabilidad de los sistemas de producción, lo que deja más ganancia para el productor en sí. Y finalmente tenemos la cobertura permanente en los lugares principalmente donde más afecta la desertificación, como decíamos, es en regiones áridas, semiáridas y algunas regiones subhúmedas. Entonces, en esas regiones generalmente las temperaturas son elevadas y la evaporación puede llegar a ser mayor que la precipitación. Entonces, para frenar esa pérdida de agua, dejamos cobertura permanente, sea dejando rastrojo en la superficie o utilizando cultivos de cobertura. Correcto. En la parte en donde ustedes están colaborando, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de estos proyectos en algunos estados en donde ustedes pues están aplicando estas recomendaciones para que pues sirvan también como ejemplo. Excelente. Tenemos plataformas de investigación, trabajamos o en la mayoría de las regiones tenemos unas redes de innovación, tenemos unas infraestructuras o unos hubs en las diferentes regiones. Los hubs tienen diferentes infraestructuras como plataformas de investigación, módulos, áreas de extensiones. La plataforma son donde hacemos ensayos a mediano o largo plazo, y hablando de degradación de suelo, evidentemente, si promovemos prácticas de agricultura
de conservación que puedan contribuir a frenar la desertificación debe ser una evaluación a mediano o largo plazo, porque un indicador clave de la salud del suelo es la materia orgánica y cómo podemos saber si cierta práctica promueve el incremento o favorece el incremento de la materia orgánica si no lo evaluamos a mediano plazo. Entonces, esas plataformas son como espacios donde hacemos evaluaciones a mediano plazo, donde evaluamos prácticas de agricultura sustentable, incluyendo la agricultura de conservación, y vamos viendo el impacto que tiene. Y en los módulos y áreas de extensiones, los módulos son comparaciones lado a lado, directamente con los productores, donde demostramos en la parcela de productor que efectivamente tiene prácticas de agricultura de conservación o alguna práctica sustentable beneficiaría a su sistema y lo va a hacer más resiliente frente a las adversidades del cambio climático, y así contribuimos a frenar la desertificación. Tenemos presencia desde el norte hasta el sur, o sea, los hubs cubren todo el territorio nacional y las infraestructuras de las que les acabo de hablar lo tenemos en todos los hubs del país. Correcto, pues danos unos cuantos minutitos porque tenemos que ir a un corte comercial, pero regresamos contigo en un momento. Es turno de irnos a un corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta en Amanecer Campirano, le agradezco su preferencia, le recuerdo que nos está escuchando por el 1150 de la AM y que nos está mirando a través de la cadena Albavisión. Por supuesto, en las redes sociales búsquenos como Acústica Informa, Acústica Noticias, son las dos maneras en las que nos puede encontrar. Y vamos a la segunda parte de esta entrevista que hemos que tenemos, hablando acerca del tema de la desertificación a propósito del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Vamos para la finalización de esta entrevista. Estamos platicando con Mariel Guerra, quien es parte del CIMIN y con quien estamos platicando acerca del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Ya nos platicaba de las prácticas y desde el CIMIN cómo están contribuyendo, colaborando para que pues puedan tener una mayor incidencia no solo en la parte pues de la difusión como es este caso, sino en la parte práctica. Ya nos dijo que se encuentran en varias o en muchas o casi todas las regiones de nuestro país. Ya nos platicó también para que nosotros lo tuviéramos más claros el tema de qué es la desertificación y bueno, algunas medidas que están proponiendo. Mariel, también preguntarte en el tema de quiénes son en México, en nuestro país, los mayores aliados con los que están trabajando en estas regiones. Ok, trabajamos con todos los actores, con varias iniciativas gubernamentales directamente. Muchas de las acciones que son realizadas a nivel global se realizan en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Y ellos proyectan como 5 objetivos principales, que son, por ejemplo, mejorar el estado de esos ecosistemas, mejorar las condiciones de vida de las personas que sufren directamente con el problema de la desertificación, mitigar los efectos de la sequía, que es uno de los problemas que afectan que incrementan la desertificación, generar beneficios medioambientales y movilizar recursos. Entonces, tanto en México como a nivel global, colaboramos con diferentes instituciones, tanto gubernamentales como internacionales, evaluando justamente las prácticas que estaba comentando de agricultura de conservación, pero también de agricultura regenerativa, que es también esa parte de no solamente conservar los suelos, sino los suelos que ya están degradados, tener acciones proactivas para poder regenerarlos, recuperarlos. Correcto. Tenemos, es importante más que tenemos esta parte que resaltar.
La parte en donde transitamos hacia una sequía en nuestro país, más el tema de la desertificación, van de la mano, va una con la otra. Si encontramos suelos secos o vamos hacia esa parte, ¿necesariamente va a haber una desertificación en nuestros suelos? No, no necesariamente, pero eso depende de nosotros. Hay suelos que están más o regiones que están más propensas a sufrir desertificación. Como decía inicialmente, las zonas áridas y semiáridas, por ejemplo, son zonas donde hay baja precipitación, temperaturas extremas. Entonces, en esas regiones donde llueve poco, las temperaturas son elevadas, son regiones donde el agua se evapora rápido y si son suelos que no tienen un adecuado drenaje y demás, todo eso contribuye a que esas regiones estén más propensas a sufrir desertificación. Sin embargo, si tenemos acciones claras de conservación de nuestro suelo, de restauración o regeneración de nuestros suelos, no llegaremos a ese punto de desertificación. Entonces, como decía inicialmente, los factores que contribuyen, hay ciertos factores naturales relacionados con el cambio climático que no dependen de nosotros, porque el cambio climático, pues, por el cambio climático las temperaturas son cada vez más elevadas, eh, la lluvia, los patrones de lluvia son diferentes, las lluvias son cada vez más irregulares, entonces es una parte que no controlamos mucho, pero hay otra parte que controlamos, el reducir, por ejemplo, la deforestación, el promover prácticas de agricultura de conservación, demostrando a los productores que sí, el mismo terreno lo puedo cultivar durante 10, 15, 20 años, porque hay muchas regiones donde por un sistema de manejo agrícola cultivan el mismo terreno durante 2 o 3 años y cuando baja su capacidad productiva ya se mueven para otra parcela para seguir produciéndolo. Entonces, eso promueve a que desforesten más y vayan promoviendo la deforestación o incrementan la deforestación. Sin embargo, a través de la práctica de agricultura de conservación, reduciendo la labranza, dejando cobertura permanente y diversificando cultivo, nosotros hemos demostrado que sí se puede cultivar el mismo terreno por 10, 15, 20 años sin que pierda su productividad. Correcto. Mariel, para acercarse con ustedes al CIMIT como productores que están notando una diferenciación o incluso que están teniendo estos climas que antes no tenían y que notan justo una baja productividad y mucho puede, y que tienen la ligera sospecha quizá de que puede tener un suelo ya con una degradación importante, ¿dónde pueden acudirlos? ¿Si pueden ir directo con ustedes? ¿Cómo acercarse para poder tener esta ayuda y este apoyo? Excelente. Como comentaba, en las diferentes regiones del país tenemos hubs, que son oficinas o regiones agroecológicas donde intervenimos y es solamente cuestión de poner hubs del CIMIT en su región. Entonces, busquen en la región donde están, si están en la región de Yucatán, tenemos el hub Península de Yucatán. Si viene para Chiapas, tenemos el hub Chiapas. En Oaxaca tenemos el hub Pacífico Sur. Y así en el norte, por ejemplo, tenemos el hub Pacífico Norte. Entonces, en las diferentes regiones del país tenemos nuestros hubs ahí. Pongan en Google, va a aparecer como tal los datos de los hubs o del hub más cercano a la región donde están viviendo y con el número de teléfono o el correo, contáctenos que estamos en la mayor disponibilidad de darle asesoría. Correcto. Y un poco ya en un tema que no, que bueno, que sí siempre involucra, pero aquellos actores que no estamos tan directamente proporcional, que no somos productores, quiero decir, que somos población en general, podemos
intervenir, podemos apoyar, podemos generar prácticas que ayuden también a que a que la desertificación como proceso se vaya frenando un poco, o si es meramente son prácticas que tienen que ser muy específicas ahí en cuestión de que van directo al campo y al suelo. No, de hecho, todos tenemos un papel muy fundamental en frenar la desertificación. Creo que a todos los niveles, ahorita estaba hablando de la educación ambiental, de la concientización, y yo creo que con promover espacios como lo que estamos teniendo actualmente, de platicar un poco a respecto, alertar las consecuencias sociales y económicas que pueden traer la desertificación. Estamos contribuyendo a eso. No tiene que ser necesariamente prácticas directamente en campo. Obviamente para comunidades rurales, gente que vive directamente en el campo, es importante recibir la capacitación, ser capacitado en cómo manejar adecuadamente su suelo y los recursos naturales de forma general. Pero para quienes no están vinculados directamente con la agricultura o con los bosques, pueden realizar una educación ambiental en todos los niveles. Creo que se están llevando a cabo muchas acciones en escuelas, en los diferentes niveles de educación, donde ya hay educación ambiental, promueven la siembra de árboles, promueven prácticas sustentables, y yo creo que esa concientización debe seguir, tanto incluyéndolo en la currícula como tal de los procesos de formaciones, sino también en las redes y en todos los espacios donde se pueda hablar del tema, hablarlo y no esperar que sea el día de la desertificación para que lo hablemos, sino esté siempre presente. Correcto, aquí en México, ya casi para finalizar, aquí en México hemos tenido, o ustedes que tienen presencia internacional, no quisiera decirlo así, pero ¿qué tan grave está México en comparación a algunos otros países del mundo en temas de desertificación? Pero no grave en lo que ya tenemos, sino grave en que estemos o no realizando las prácticas que vayan frenando. O vamos Bien, en comparativa con los demás, o cómo lo podríamos medir. bueno, el tema, no haré una comparativa, sino hablaré más de cómo estamos. Los datos o las últimas estadísticas indican que alrededor de 43% de territorio mexicano sufre algún grado de desertificación o de degradación de suelo. Entonces, 43 es bastante. Y eso muestra entonces la necesidad de adoptar prácticas que frene concretamente la desertificación. En cuanto a la adopción de esas prácticas, desde CIMIT, con los trabajos que hemos realizado en plataformas, en módulo, en área de extensión directamente con productores, más de 1 millón de hectáreas ya han adoptado prácticas de agricultura de conservación, de agricultura sustentable, pero nos queda muchísimo por hacer todavía. Ojalá podamos seguir realizándolo, que tengamos más recursos para llegar mucho más a productores en las diferentes regiones del país, pero sí todos los lugares donde hemos podido promover las prácticas de agricultura sustentable, de agricultura de conservación, agricultura regenerativa, hemos visto el resultado muy interesante, y tenemos plataformas de investigación que ya tienen más de 30 años aplicando prácticas de agricultura de conservación, y la producción sigue, hay una estabilidad de la producción. Entonces, adoptando esas prácticas estaríamos evitando definitivamente todas las consecuencias económicas y sociales que estamos hablando. Así que no estamos tan mal. Hay investigación realizada, investigación aplicada por CIMIT y su red de colaboración. Tenemos una red latinoamericana de investigación agronómica, donde está CIMIT y muchas instituciones de investigación del país y de América Latina. Y continuamos constantemente generando esas evidencias científicas. Lo que hace falta es poder cubrir toda la zona agroecológica. Como ya sabemos, México
en México es megadiverso. Entonces, la investigación generada en una región no nos sirve necesariamente para otra. Se sigue generando conocimiento e información, pero solo sirve para esas regiones en específica. Entonces, necesitamos cubrir otras regiones donde todavía no hemos hecho evaluaciones, y una vez que tengamos evidencia científica, poder difundir más todos esos resultados. Correcto, Mariel. Pues te quiero agradecer a nombre de todo el equipo de Amanecer Campirano que nos permitas escucharte acerca de este día tan importante, el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, el 17 de junio. Y bueno, a seguir trabajando para pues tener ahora sí que una buena lucha y parar este tema. Así es, Mafe. Muchas gracias a usted por la invitación. Nosotros vamos al estudio y regresamos. Muchísimas gracias. Le quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible que tuviéramos esta entrevista, que tan importante tema es, que será muy próximo a poder pues seguir trabajando en pro, no solo en el campo mexicano, sino en el campo mundial y en todo territorio, para que nosotros podamos desacelerar el ritmo de la desertificación. Vamos nosotros a terminar nuestro programa. Quédese con toda la programación de Acústica y nos vemos en nuestro próximo amanecer.